Gracias, Leopoldo. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí, un honor estar aquí frente a ustedes para compartir un poco de lo que ha sido el desarrollo de la Universidad de Puerto Rico, por lo menos durante el siglo XX. Nosotros en Puerto Rico, pues, hemos tenido una situación un poco diferente a ustedes. Como le estaba diciendo, en el 1898, finalmente España pierde las dos colonias en las Antillas, gracias a la Guerra Hispanoamericana. En el 1902 se le dio la independencia, porque los Estados Unidos le otorgó la independencia a Cuba, pero a Puerto Rico consideró que no teníamos el temperamento para gobierno propio. De modo que nos mantuvo como un territorio no incorporado, que es la situación que tenemos hoy día con respecto a Estados Unidos. Tuvimos 2 años de un gobierno militar y en ese periodo, en el 1899, fue que se creó una ley orgánica donde el gobernador militar propuso que se estableciese una escuela normal para la educación de puertorriqueños hacia el magisterio. Tenemos que recordar, o le tengo que informar a ustedes, que durante ese periodo, hasta 1942, la enseñanza en las escuelas públicas en Puerto Rico se hacía en inglés, no se hacía en español. Con intención original de educar a puertorriqueños en el arte de la docencia, esta escuela normal fue transformada en el 1903 en la Universidad de Puerto Rico, ubicada en unas 100 cuerdas de terreno que el gobierno había adquirido de la American Fruit Company. Se estableció como un colegio de agricultura, con la encomienda de enseñar tanto la tecnología de la agricultura como de las artes liberales. La recepción de la prensa en Puerto Rico no fue muy eufórica. Si pensamos que bajo España había sido prohibido establecer una universidad, y en la prensa hay un periodista que se preguntaba, ¿en dónde fue abierta esa universidad? ¿En dónde que a pesar de buscarla en toda la isla, no la vemos? Pero para el pasajero del tranvía que conectaba a lo largo de la carretera central, lo que era la vieja ciudad con el extremo sur, donde está de la ciudad capital, donde está la universidad, para el usuario de ese tranvía, esta era la vista que iba a tener de lo que era la Universidad de Puerto Rico en esos momentos, justamente antes de la entrada del pueblo de Río Piedras. A su fundación siguieron años de poca construcción y consolidación del plantel. Dentro de las 100 cuerdas se embelleció la escuela normal con una nueva fachada. Y aprenderé. Como vemos aquí arriba, está la escuela normal como se construyó en el 3 y luego en el 1906 se le da esta vitola neoclásica. Se reconstruyó la escuela de práctica en hormigón armado y se construyó el edificio administrativo que lleva el nombre de Valdoriotti. Y en el 1909 se elaboraron los planos para una vaquería que bautizaría por siempre ese sector del recinto como La Finca. Y aquí vemos un dibujo que se hizo en la década de los 40. Había 96 estudiantes en la universidad y en el 1910 lo que había era ni una docena de edificios, ¿no? En el periodo entre guerras, entre 1918 y 1939, en el Caribe se celebró la Danza de los Millones, que estuvo bailada al son de los cañones en Europa, porque se eliminó el uso del azúcar, ¿verdad? Europea. Y Estados Unidos dedicó gran parte de sus esfuerzos a la creación de armamento. Esto permitió que en el Caribe, tanto en Cuba como en Puerto Rico, la producción del azúcar de caña crease una riqueza para ese periodo. Y en 1923, nuestro comisionado del Interior, que fue el primer puertorriqueño a ocupar un puesto alto en el gobierno estadounidense en Puerto Rico, Guillermo Esteves, había exaltado la condición del país al declarar: los viajeros que hoy cruzan nuestra isla en todas direcciones en veloces automóviles. Leopoldo, seguramente que han admirado desde nuestras carreteras magníficos paisajes,
hermosos puentes salvando peligrosos ríos, edificios públicos y escolares que parecen humillar el resto del caserío de nuestras poblaciones y aldeas, y bellísimas plazas públicas cuyas fuentes indican la existencia de modernos sistemas de abastecimiento de agua. Al anochecer, raro será el pueblo de su tránsito que no esté alumbrado por fuerza eléctrica. De 1923 es una época muy importante en el desarrollo de la imagen de Puerto Rico. Sin embargo, la universidad para esa fecha carecía de una presencia en el entorno urbano y en el imaginario del pueblo. Todavía seguimos con el mismo desarrollo del recinto. No se ha construido absolutamente nada nuevo. La universidad era una colección desarticulada de estructuras, cada una diseñada en un estilo diferente, lo que daba la apariencia de edificios aislados en una finca en las afueras del pueblo. No existían elementos integradores, ni urbanos ni arquitectónicos, que le dieran presencia a la universidad dentro de la creciente trama urbana de Río Piedras y el nuevo rol que tendría que asumir a partir de 1923 la isla de Puerto Rico bajo el concepto del panamericanismo que se había establecido ya en Washington, D.C., como una función primordial para Puerto Rico. Según el intelectual de la época, Eugenio Fernández García, este sería una universidad internacional con un cuerpo de profesores escogidos entre las más altas capacidades de ambas Américas para lograr el verdadero acercamiento de las dos Américas. Su teatro natural en el punto central de América, en Puerto Rico. Todo ello justifica naturalmente el que Puerto Rico aspire a ser, para bien de la humanidad, el faro intelectual que en las inmensidades del Atlántico ilumine y haga segura la ruta moral del intercambio de ideales, de sentimientos y bienandanzas entre sus dos pueblos afines, el uno por la bandera, el otro por la sangre. Aquí está hablando Eugenio Fernández García de esa hibridez que existe en Puerto Rico de una sangre latina, pero bajo una bandera anglosajona. Así que en el 1923 existe este proyecto que clasifica a Puerto Rico y que duró esta frase por muchos años, Puerto Rico el puente entre las dos Américas, ¿no? Y el frontispicio del libro, donde sale este ensayo, es exactamente ese puente, con Puerto Rico como ese puente. Este no es el campus de Río Piedras, sino es la Escuela de Medicina Tropical, que es más o menos de la misma fecha, 1924, donde aparece por primera vez y única vez en lo que son instituciones universitarias un escudo que dice PAU, Pan American University, que es el que está allí. Es el único vestigio de ese panamericanismo en nuestra institución. Es para esta fecha de 1923 que el gobernador estadounidense Horace Towner necesitaba, como se lo indicó en una carta a Charles Moore, no el arquitecto, sino el encargado de embellecer la ciudad de Washington, D.C., que necesitaba un artista paisajista para Puerto Rico, porque obviamente si íbamos a estar recibiendo todas estas personas de América Latina, donde estaban acostumbradas a toda esta arquitectura monumental española, en Puerto Rico los españoles no invirtieron mucho dinero en obra pública, más invirtieron en obra militar. De modo que había que transformar la ciudad capital en un lugar donde hubiesen grandes estructuras monumentales y grandes jardines. Así que él le pide a esta persona en Washington que le recomiende a este artista paisajista. Y Moore le contesta, mira, yo conozco a alguien que estuvo varios años en las Filipinas, y sí que sabe trabajar en el trópico, así que de lo más probable que te ayude a darte algunas ideas de cómo hacer unos bonitos jardines, ¿no? Esto todo, ¿verdad?, ligado con esa noción de que Puerto Rico iba a ser la sede para recibir a estos dignatarios latinoamericanos. William Parsons no era cualquier persona, o sea, William Parsons, que era el arquitecto que le recomendó Charles Moore, que estuvo en las Filipinas por unos cuantos años, había sido discípulo de Daniel Burnham. Daniel Burnham es el padre del urbanismo norteamericano
La primera obra donde él se recobra o cobra una importancia nacional fue en la exposición colombina en Chicago en el 1893, que dicho sea de paso, esa exposición se llamó La Ciudad Blanca porque traía de Europa de nuevo ese resurgimiento de la arquitectura neoclásica. Mientras que a la vez que hacía eso, destruía toda una arquitectura autóctona que estaba surgiendo en Chicago, que era esa arquitectura de Sullivan y de otros que habían desarrollado los rascacielos, etcétera, en Chicago. De hecho, destruyó por completo dentro del gusto de los arquitectos esa otra modalidad. Así que Daniel Burnham había diseñado dos planes de desarrollo de la ciudad de Manila, que es la capital. Manila estuvo bajo los Estados Unidos hasta 1914, las Filipinas, cuando luego se le otorgó la independencia. Burnham diseña o rediseña la ciudad de Manila y la ciudad de Baguio, que era la ciudad del veraneo en las alturas para la administración norteamericana. Y envía a William Parsons para que administre ese desarrollo urbano y a la misma vez diseñe varios edificios, los cuales fueron clasificados por la prensa norteamericana, particularmente el Architectural Record de 1917, que decía que era una arquitectura moderna que estaba desarrollando este señor en las Filipinas. Y hay algunos ejemplos de esa arquitectura inspirada un poco en la arquitectura de las misiones californianas, ¿verdad? El estilo de lo que llaman los americanos el California Mission Style, ¿verdad? Era el único vestigio europeo que en la expansión continental de Estados Unidos encontraron en el suelo del continente de Estados Unidos, ¿no? Y se convirtió casi, ¿verdad?, en un estilo nacional. Pero aquí lo usa Parsons de una manera más contemporánea, ¿verdad?, libre de toda ornamentación, para poder entonces desarrollar esa arquitectura en las Filipinas. Y esa es la experiencia que él trae a Puerto Rico. Los otros dos edificios son posteriores, trabajando todavía en el Mission Style en Pasadena, California, y en Washington DC, este edificio ya al final de su carrera. Él muere en el 1939. Así que Parsons es invitado a Puerto Rico y se le da una encomienda. Queremos que hagas los jardines del Capitolio, que estamos ahora en el proceso de construir el Capitolio, finalmente, después de tres intentos, y necesitamos que hagas los jardines estoy volviendo para atrás. Y esta es la propuesta que Parsons produjo para el Capitolio. El Capitolio, que es este que está aquí, había sido diseñado finalmente por la Oficina de Edificios Públicos del gobierno. El arquitecto a cargo fue un puertorriqueño, Rafael Carmuega, y asociado con un arquitecto norteamericano, Albert Nichols. Parsons lo que hace es diseña estos jardines laterales y diseña y hace una intervención urbana, que es quizás la que más impactó la entrada al Viejo San Juan. El Viejo San Juan se encuentra aquí, que es esta avenida al norte del Capitolio con esta plaza. Estas son las fortificaciones militares aquí. Y es esta avenida la que se va a convertir en la entrada principal a la ciudad vieja. Dicho sea de paso, el Capitolio se diseñó con la entrada principal al sur para recibir al pueblo. Bueno, esto queda al norte de la isla. Y gracias a esta avenida, o por esta avenida, el gobernador Towner le dijo a los arquitectos: no, quiero que me cambien la entrada principal al norte, para que los americanos cuando vengan en barco vean que aquí se hace una arquitectura tan importante como allá. Entonces, no solamente se le encomendó este proyecto a Parsons, sino que también diseñó tipo Parque Central de Nueva York. Él pensaba que esto era el centro geográfico de la nueva ciudad capital, porque la ciudad capital hasta este momento era la isleta de San Juan, la ciudad fortificada, y él quería extender a través de la carretera principal, el Camino Real, el resto de la ciudad, y diseña el parque y lo plantea. Luego se construye en 1942, exactamente como él lo planteó en esta
propuesta. Y finalmente recoge toda esa fuerza de ese nuevo desarrollo urbano en lo que va a ser el nuevo recinto para la Universidad de Puerto Rico. Y él plantea, esta es la carretera central, crear esta entrada con el Campus Green, que es muy importante en las universidades norteamericanas, crear el cuadrángulo con un patio central y 4 patios laterales, el teatro, el edificio administrativo principal de entrada y generar una fachada continua que le diera la fuerza arquitectónica y urbana a lo que era el recinto. Así que dentro de este espacio aquí, este cuadrángulo, que si lo vemos es un claustro, ¿verdad? Es un típico claustro, pero también es una casa, las típicas casas de patio interior, donde tenemos la sala, que sería la rotonda, el comedor al final del patio, que sería el teatro, biblioteca y museo, que serían laterales, donde usualmente se ubicaban pues, las habitaciones en la casa. Y también planteaba edificios residenciales en esta parte, la finca y edificios para la facultad en esta parte acá. Su fachada, o por lo menos la que se publicó que él quería, hay otra variación en la torre, se parece mucho a lo que hizo en Filipinas. De hecho, el Hospital General de las Filipinas tiene una fachada compartida con esta. Se creaba esa gran fachada con una simetría, se demolía el antiguo edificio de la Escuela Normal y se creaban estos 2 elementos para generar esa nueva fachada. Pero, como son todas las cosas, en 1924 se planteó este plan maestro, pero no se pudo llevar a cabo solamente un edificio, debido pues, a la situación precaria del 1928, que cae la bolsa de valores, debido a la situación climatológica en Puerto Rico, que le azotaron 2 temporales, huracanes, uno en el 28 y otro en el 32, que hacen unos estragos en lo que es Río Piedra y la universidad. La universidad queda completamente, este es el edificio administrativo central, la escuela normal y edificios de salones quedaron destruidos. Y no es hasta el 1935 que el gobierno, recibiendo unos fondos del Nuevo Trato, ya en Estados Unidos hay otra composición presidencial, y el Nuevo Trato asigna $1.400.000 para reconstruir el recinto. Y lo que se utiliza para la reconstrucción del recinto es el Plan Parsons. Y ahora bajo la tutela de arquitectos puertorriqueños se genera una división dentro de esos fondos federales que se llama la División de Edificios de la Universidad. Y conjuntamente arquitectos como Rafael Carmuega, que está a cargo fue el que diseñó el Capitolio, está a cargo de todos los trabajos de diseño, y un equipo de arquitectos traídos de Estados Unidos, como William Schimmelpfennig, que es el que diseña la torre, y Joseph O'Kelly, que posteriormente tiene una carrera en Puerto Rico muy exitosa, hacen este nuevo diseño para lo que es el recinto de Río Piedras. Y esta es la fachada urbana de ese campus. La torre es la estructura más alta del Caribe en ese momento y hasta duró un año, porque posteriormente un banco hizo una torre en Viejo San Juan que tenía 3 pulgadas más alta que este edificio. Y este recinto se empieza a construir en el 1935, utilizando como modelo la arquitectura española, pero no la arquitectura española colonial en Puerto Rico, sino una arquitectura que es de la Universidad de Salamanca, ¿no? Si ustedes se fijan, esta es la puerta de las escuelas menores en Salamanca, que tiene estos 3 escudos acá se repite, en la entrada principal a la torre. Es interesante porque este escudo que está aquí, que se supone que sea el escudo de la Universidad de Puerto Rico, este es el de la Universidad de Harvard, la más antigua de Estados Unidos,
y la del Perú, la más antigua de América Latina. Aquí el delineante fue el que diseñó ese escudo y así mismo se mandó a fabricar. Jamás y nunca había sido el escudo de la universidad. Y no fue hasta la década de los 90 que finalmente un rector decidió hacerse un escudo para las graduaciones, igual a ese, y le dio vigencia a ese diseño. Esto se mandó a hacer, toda esta terracota en policromía, se mandó a hacer a Nueva York, completamente diseñada aquí, pero construida allá. Parsons había pensado, ¿verdad? Esta universidad costó $1 millón y pico de construir, la parte que se construyó, pero Parsons había pensado que el proyecto que es el que se está utilizando de modelo para esta universidad, era un modelo para generarse en varias generaciones. Y él decía, en el plan, y estoy citando a él, en el plan se establecen la localización de los edificios propuestos y futuros y un tratamiento general del paisajismo. Los edificios existentes se han incorporado en el esquema. El edificio central recibirá una fachada con arcos que se extenderá para conectar a los edificios aledaños. Y efectivamente, si ven en la fachada con arcos está aquí, pero no se hizo como él la propuso. Y de esta manera se puede, dice él, se crea una fachada unificada y armoniosa del conjunto. Él calculó que el desarrollar su plan maestro iba a costar $12 millones, y una vez concluido iba a tener un cupo para 12,000 estudiantes. Y esto es una cita exorbitante, ¿verdad? Porque en 1923 la universidad tenía 755 estudiantes. Todo este party que estamos viendo aquí, aunque aquí está utilizando una arquitectura del Resurgimiento español, que era una arquitectura que Puerto Rico, y por lo menos Guillermo Esteves había dicho que era la arquitectura más apropiada para el puertorriqueño, la del Renacimiento español, se produjo fundamentalmente en este concepto. Varios edificios, ¿no? Tenemos en la biblioteca, que fue el primero que se construyó. Esta es una perspectiva aérea de cómo sería el cuadrángulo de acuerdo al esquema de Parsons, con pasillos completamente laterales para proteger de la lluvia el tránsito de estudiantes. Y se terminó este edificio en el 1939 con la colocación del reloj y el carillón de la torre, ¿no? El tener una torre tan alta, que veo que aquí en vuestro campus no hay un elemento vertical como este, era muy de la arquitectura norteamericana de universidades de ese momento. Así que aunque estábamos entrando en esa dinámica de volver a rescatar las raíces hispanas, también estábamos utilizando modelos, ¿verdad?, norteamericanos. Este mismo año de 1939 se terminó de publicar en Puerto Rico, finalmente el cuadrángulo como quedó terminado, quedó un lado sin terminar, que es este lado que aquí, que es el único edificio desgraciado de Henry Klum. Él terminó de terminar este cuadrángulo, invirtió la circulación y se creó un poco de dificultad, ¿verdad?, en el tránsito por esta zona. Pero para ese mismo año del 39 se publica un libro que se llama El Álbum de Oro de Puerto Rico, que es una serie de libros que está organizado por unos editores cubanos. De hecho, existe el Álbum de Oro de Santo Domingo, existe el Álbum de Oro de Cuba, no sé si existan Álbum de Oro acá en Venezuela o Colombia, pero estos editores pues querían presentar, ¿verdad?, las verdades y el desarrollo de los países. El que estuvo a cargo de orientar a estas personas pues fue Guillermo Esteves, y yo creo que con este frontispicio de este álbum se cuaja lo que en el 1923 Guillermo Esteves había anunciado.
y yo creo que frente a la depresión, ¿verdad?, la utopía, y yo creo que esto es lo que muestra aquí, es un paisaje bucólico, los obreros, ¿verdad?, muy alegremente cargando su cosecha, la industria, el vapor, el aeroplano, la historia, así un espíritu en el cielo que nos bendice, la antigua ciudad de San Juan y las fortificaciones españolas. Y esto inicia en ese 1939, hasta cierto punto, esa nueva visión de que en Puerto Rico las cosas pueden cambiar. De hecho, para esta fecha también, no tengo una imagen aquí, porque no estaba consciente de los edificios de ustedes aquí en el campus, se diseña por Albert Kahn la base militar en Miramar, muy cerca de entre el viejo San Juan y la universidad. Es un estilo arquitectónico sumamente parecido al que ustedes tienen aquí. El 1939 es el año de la militarización de Puerto Rico. Se construyen alrededor de unas 15 bases militares, se invierten alrededor de unos 35 millones de dólares en la construcción de carreteras y la militarización de Puerto Rico, obviamente ante la amenaza de la Segunda Guerra Mundial. Pero también coincide que 7 años después del 39, la Universidad de Puerto Rico nombra a un rector, joven él, que fue profesor de Derecho en la universidad, tiene 41 años. El licenciado Jaime Benítez lo nombran como rector de la universidad. Y es Jaime Benítez que en 1944 se encuentra con Henry Klum, que es un arquitecto alemán, que es traído a Puerto Rico gracias al gobernador Rexford G. Tocqueville, que es el último gobernador norteamericano designado en Puerto Rico. Los gobernadores en Puerto Rico no eran gobernadores por elección, sino eran por designación del presidente de Estados Unidos. Jaime Benítez, si bien la academia anterior a 1900, cuando él empieza su rectoría, había firmado la estirpe hispanófila de lo que era Puerto Rico, y un libro que se utilizó muchísimo fue el libro de insularismo por uno de nuestros profesores, Pereira, donde hasta cierto punto encerraba la identidad del puertorriqueño dentro de los límites de las costas puertorriqueñas, ¿verdad? Pues Jaime Benítez viene con otras ideas. Y es la nueva visión de Benítez, fue abrir la universidad a la cultura universal, amplia y abarcadora. Klum y su entendimiento de la arquitectura orgánica aplicada a la condición puertorriqueña vendría a plasmar en hormigón orientaciones edilicias, ventilación cruzada, e iluminación natural, la idea de la universidad como un libro abierto. Esta expansión, ¿verdad?, de Jaime Benítez, pues tuvo que ver con, teníamos a Juan Ramón Jiménez en Puerto Rico y a Pablo Casals lo teníamos en Puerto Rico también. Y Henry Klum con su obra, que era la obra democrática de hacer los espacios abiertos y democráticos. Los espacios democráticos que Klum ideó para el nuevo plan maestro del recinto de Río Piedras transformarían la visión de Parsons de cómo organizar los espacios y los edificios universitarios. ¿Y quiénes eran estas dos personas tan importantes en el desarrollo de la universidad? Pues Jaime Benítez, que es joven abogado graduado de la Universidad de Georgetown, había sido testigo del desarrollo del plan Parsons, ¿verdad? En la década de los 35, él había sido profesor del 31 al 41. Y gracias a su afinidad con las ideas del político del momento, Luis Muñoz Marín, que luego fue el primer gobernador electo en Puerto Rico, y su popularidad como docente entre el estudiantado, que fue entonces seleccionado como rector. Ocupó la rectoría hasta el 1966, o sea que esto fue casi una dictadura. O sea, fueron 20 años, 20 y pico de años, donde él estuvo al frente de los destinos universitarios.
y con él lo acompañó el mismo arquitecto, Henry Klum, que fue el único arquitecto que intervino en la universidad por esos 20 años, 1946 a 1966. Por otro lado, esto creo que es importante. Su gestión como rector abrió la universidad a debates sobre la misión de la universidad, el propósito de la educación general, el occidentalismo y puertorriqueñidad, y diversas concepciones y esquemas de la autonomía y la reforma universitaria. Para él, la universidad era un libro abierto. Por otro lado, Heinrich Klum, o Henry Klum, como se le conoció en América, había nacido y educado en Colonia, Alemania. Su educación como arquitecto y el ambiente cultural e ideológico donde se desenvolvió durante los años de su formación intelectual son hitos que marcaron a Klum para siempre. Desde la estrechez económica del periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, el escapismo, ¿verdad?, del movimiento Van der Vogel alemán y las ideas noveles en la arquitectura, surgió en Klum la necesidad de buscar nuevos horizontes para desarrollar su pensamiento arquitectónico. Su primer viaje al extranjero lo hizo en el 1927 a bordo del vapor Christopher Columbus, en busca de lo que llamaba valores superiores. Esta travesía lo llevó a trabajar junto al arquitecto de fama internacional Frank Lloyd Wright, y durante 5 años perteneció a un grupo selecto de discípulos en Taliesin, casa y oficina de Wright, en Spring Green, Wisconsin. Fue el escogido de Wright para organizar y llevar a Europa una muestra de la nueva arquitectura de Frank Lloyd Wright. Y eso estuvo de 1931 a 1932. En 1944, el gobernador Rexford Tugwell lo invitó a trabajar en Puerto Rico. En la isla, Klum encontró su vocación, el ineludible compromiso con la condición puertorriqueña por medio de una arquitectura que representaba la cara material de la Revolución Pacífica, llevada a cabo con pluma y papel por los políticos durante las décadas de los 40 y los 50. Klum inició su carrera profesional en Puerto Rico en el Comité para Diseño de Obras Públicas, ideado por el gobernador Tugwell, para erradicar la mala imagen de la administración norteamericana anterior en Puerto Rico y representar un nuevo régimen por medio de la arquitectura del movimiento moderno. Para esto contrató arquitectos reconocidos en el campo, como lo fue Richard Neutra, que estuvo de arquitecto asesor de este comité, y varios otros arquitectos refugiados de Alemania y Austria. Y Klum no era arquitecto refugiado, ya él se había ido antes de ese periodo de Hitler y los nazis en Alemania. Y la encomienda de este comité era diseñar $50 millones en obras públicas, diseñar, no construir, para que cuando llegasen los soldados hubiese trabajo para ellos en Puerto Rico, ¿no? En el desarrollo de su trabajo como diseñador en jefe, Klum estableció una serie de principios de diseño que tomaban en cuenta las diferencias culturales y la procedencia de los conceptos modernistas de la arquitectura. Esto que vimos aquí es la oficina que él diseña en el 1944 para el Comité para Diseño de Obras Públicas. Es el primer edificio de planta libre que se diseña y se construye en Puerto Rico, es de 1944. Él llega en marzo del 44, así que es un trabajo que se hace inmediatamente para ubicar los espacios de diseño y los talleres. Posteriormente, el comité también entra en analizar cómo es que se va a construir en la ruralía y con qué materiales. Y Klum era muy enfático en decir que se construía en los lugares con el conocimiento de la gente que iba a habitar esos espacios y con los materiales de fácil acceso a esos materiales. Así que estas escuelas están hechas de pencas de palma, techadas en hojas de palma, y aquí para enfatizar ¿verdad? Tenemos racimos de plátanos colgando de estas vigas aquí en la escuela.
pero a la misma vez integra unos conceptos completamente innovadores como son los salones al aire libre, ¿no? Y estas paredes movibles completas que integran el interior con el exterior. En 1945, Klum estableció su propia firma con intención de participar en el concurso de diseño para el Hotel Caribe Hilton. Aunque no ganó, y de hecho no ganó porque rehusaba incluir aire acondicionado en las habitaciones. Él decía que con el diseño de él había privacidad y ventilación cruzada. No le dieron el primer premio y se lo dieron a los segundos, que eran la firma de puertorriqueños Tori Ferrer, donde sí le colocaron aire acondicionado a las 300 habitaciones. Pronto estableció una reputación profesional que le permitió tener una práctica tanto noble como doble. Por un lado, diseñó y fabricó muebles para el trópico bajo la rúbrica de ARCLU. Y por otro, diseñó y comenzó una importante producción arquitectónica con la tienda de departamentos, la New York Department Store de 1946. Es uno de los primeros edificios con quiebrasoles que se levantan en Puerto Rico. Con este trasfondo, Benítez y Klum atendieron lo que sería una nueva universidad. Si comparamos el plan propuesto por Klum con el de Parsons, aparentemente este descarta cualquier crecimiento o ampliación del plan cerrado construido en 1939. Durante 20 años, como ya indiqué, Klum fue el único arquitecto de tanto el campus de Río Piedras como del segundo campus de la universidad en la ciudad de Mayagüez, que queda al oeste de la isla. La Universidad para Klum sirvió como un laboratorio de investigación para el desarrollo futuro de su arquitectura en Puerto Rico. Klum permaneció en Puerto Rico por 40 años. Él fallece en el 1984 en un accidente automovilístico. Y durante ese periodo de 20 años que estuvo aquí en la universidad, desarrolló 80 proyectos para el recinto. Se construyeron alrededor de 60 en los dos proyectos. Desarrollo que se evidencia con su aportación a la arquitectura en el trópico puertorriqueño, tanto religioso, residencial, comercial como industrial, durante 4 décadas. Y aquí vemos la casa de él, que ahora ha sido reconocida internacionalmente como un monumento de patrimonio internacional, una vieja hacienda del siglo XIX, que él transformó interiormente y la abrió, demolió paredes y abrió y creó una arquitectura completamente moderna en su interior. Tiene edificios de apartamentos como el Hotel La Rada en Condado, la iglesia de San Martín de Porres, que es uno de los primeros ejercicios en un espacio de culto completamente abierto al exterior, y la última década de su carrera en Puerto Rico fue diseñando farmacéuticas, que era la economía de Puerto Rico giró alrededor de ellas, gira todavía alrededor de ellas. Es interesante esta en particular, que es la Eli Lilly. Cuando hicimos una exposición de la obra de Klum en el 2004, entrevistamos a los gerentes y a los empleados de la fábrica, y ellos insistían, los empleados, de que los espacios abiertos que Klum había creado en el interior de estas fábricas no se cerraran con nueva construcción, porque para ellos eso era lo que le daba el relajamiento durante las horas de trabajo, que podían levantar la vista de lo que estaban haciendo y mirar por unos cristales y ver estos patios interiores. Klum atendió cada uno de estos diseños como si fuesen unos pequeños pueblos. La planificación del recinto en sí, la nueva planificación del recinto, ya había comenzado en 1944 con un programa de construcción de 6 años presentado por Benítez a nuestra Junta de Planificación. Una vez fue aprobado y financiado, el primer proyecto para ser diseñado en 1946 fue el complejo de residencia para los profesores. En lo que fue la finca del recinto.
El lugar era ideal para la construcción de 156 unidades de viviendas de varios tamaños y tipos, unidades de apartamentos, viviendas dúplex y sencillas. En su diseño, Clum utilizó uno de sus principios reguladores, el Life Core, o la médula vital, donde separaba las áreas de servicios y las servidas. Este Life Core sería el que sostendría las utilidades y los espacios de servicio, mientras que permitiría al resto de los espacios de la residencia total libertad para reaccionar a la topografía, las vistas, ventilación cruzada y orientación solar. Este concepto lo desarrolla él en Estados Unidos cuando está trabajando con el arquitecto Louis Kahn. Y luego vamos a ver que Louis Kahn desarrolla ese concepto de Served and Servant Spaces, que surge de aquí. Louis Kahn tuvo mucha más exposición en la prensa que Henry Clum, pero es una idea que se trabajó conjuntamente. Ellos trabajaron juntos del 1937 al 1940. Este Life Core también se encuentra en el plan maestro de Clum para el recinto de Río Piedras. A lo largo de las varias modificaciones realizadas por él en el plan desde 1952 a 1962, a ver si pego ahora la foto, está fuera de... Clum colocó el edificio llamado por él el edificio de servicios en el centro geográfico del recinto. Este edificio se convertiría en el Life Core del diseño del nuevo recinto universitario. Se llama el Centro Universitario hoy día, donde los estudiantes y profesores podrían encontrarse en un marco más abierto e informal. Equidistante en relación a todos los edificios propuestos en el plan maestro, el edificio de servicios permitió a Clum sobreponer sobre el campus enclaustrado ya existente de 1935 un nuevo paradigma que gobernaría la localización de todas las nuevas estructuras relacionadas con las instalaciones administrativas de la universidad y su icónica torre. Este paradigma, claramente aprendido de su educación europea y posteriormente refinado durante sus años en Taliesin, fue una cuadrícula de 60 grados. Utilizando la torre como su punto de origen y dispuesta a lo largo del campus, la cuadrícula funcionó perfectamente con la orientación de los edificios del lugar para maximizar la ventilación cruzada y la iluminación natural. Y más importante, permitió integrar las nuevas partes modernas con el recinto enclaustrado existente a la vez que ancla culturalmente con los edificios futuros. Esta es la torre, nos ocurre la torre del recinto, este es el recinto de Parsons, y de aquí es que salen las retículas de 60 grados para generar la orientación de todos los edificios nuevos que él estaba proponiendo. En este esquema hay un sinnúmero de edificios que no se construyen, pero que están planteados en el mismo rigor de esa localización dada por esa retícula. Un poco de agua aquí. Esta actitud en la que Clum muestra su respeto, o al menos su deferencia al pasado mientras marcha con resolución al futuro, no fue nueva para Clum. Él había desarrollado sensibilidad hacia otras culturas mientras trabajaba en la Oficina de Asuntos Indígenas de Estados Unidos desde 1937 al 40 y después con el Comité para Diseño de Obras Públicas en 1944. En ambos puestos alegó que la nueva arquitectura podría tener éxito solo si la mano de obra y las tradiciones locales se tenían en cuenta. El nuevo plan maestro
para la Universidad de Puerto Rico, con sus dos nuevos sistemas yuxtapuestos, el Life Core y la cuadrícula de 60 grados, permitió a CLUM desarrollar más allá sus ideas sobre cómo crear una nueva arquitectura sin antes hacer tabula rasa con lo existente, que él sabía que no solo destruiría edificios, sino también que sería culturalmente destructivo. Sus intervenciones en el recinto de Río Piedra incluyeron, además de edificios académicos, bibliotecas, auditorios, laboratorios especializados, dormitorios y gimnasios. CLUM trabajó cada edificio con los mismos elementos, pero impartiéndole a cada uno la particularidad que los hacen únicos. Aquí tenemos el museo, la fase 1, fase 2 y fase 3 nunca se construyeron, el centro universitario, el interior del museo y el edificio de servicios médicos que algunos críticos llaman como el único gesto que CLUM ha hecho a la arquitectura de Richard Neutra. Entre Neutra y CLUM hubo una gran distancia. Para empezar, Richard Neutra le pidió a todos los que iban a trabajar en el Comité para Diseño de Obras Públicas que firmaran un juramento que decía que aunque Richard no los conocía a ellos sí sabían la importancia de la obra de Richard Neutra y que ellos jamás y nunca intentarían cambiarla y habían que firmarla. Y este juramento lo encontré en la colección de CLUM, obviamente sin firmar. Y de ahí para adelante hubo un gran encontronazo entre los que estaban trabajando en Puerto Rico con las ideas de Richard CLUM. La colaboración de CLUM en la universidad terminó con el cierre de la década de 1960. Si bien es cierto que su plan maestro enfatizó la generación de nuevos espacios en el recinto, también reorganizó la circulación peatonal y vehicular en el mismo. No obstante, en 1968, bajo una nueva administración, el rector Abraham Díaz González le solicitó a la firma de Massachusetts, Sasaki, Dawson y DeMay, llevar a cabo un plan regulador para el desarrollo del recinto. Este plan propuso la adquisición de terrenos al norte del campus, el desarrollo de la avenida Piñero, entre las avenidas Muñoz Rivera y Barbosa. Esta es la Barbosa aquí atrás. Y una serie de pasos peatonales con ejes norte-sur y circuitos vehiculares de este a oeste en el recinto. En ese mismo año, se le pidió a la firma Reed Torres, Beauchamp y Marvel de San Juan que, fundamentándose en el plan de desarrollo de Sasaki, ahora llamado Plan Provisional, elaboraran un plan regulador. Al igual que el anterior, la preocupación mayor de este plan fue la circulación vehicular y peatonal. De esta oficina, dos edificios resultaron diseñados: el edificio para la Facultad de Educación y un segundo edificio para la Facultad de Ciencias Naturales. El de Educación y Ciencias Naturales. El de Educación integró dentro de su diseño el nuevo sistema de circulación peatonal que proponía el arquitecto Marvel, que era un sistema peatonal alto, en primer piso, que iba a conectarse con las galerías del cuadrángulo con las nuevas circulación que él proponía para los edificios futuros del recinto. Nunca funcionó. Y al lado del Teatro de Educación pues están las escalinatas que supuestamente iban a ser parte de ese sistema de circulación nuevo. El aumento en estudiantes, la proliferación de los automóviles en el recinto, la necesidad de estacionamiento fue el tema que dominó los dos planes subsiguientes. El plan hecho in-house, adentro de la Oficina de Planificación y Desarrollo de 1976, bajo la rectoría de Ismael Rodríguez Bow, quien había dirigido esa oficina durante la rectoría de Abraham Díaz González. El plan, y cito,
sigue prácticamente los planteamientos de los planes anteriores, dando importancia a la eliminación de las barreras arquitectónicas. Su valor estriba en que el plan se actualiza constantemente en casa. Cierro la cita. La etapa final, a los 10 años del plan, concluiría con la construcción de la avenida Piñero, que es esta gran, que les mostré al norte del recinto. Durante esos 10 años se construye el edificio Torre Norte del arquitecto José Firpi como residencia de varones y lo diseña fuera del recinto. El proyecto inconcluso se demolió este edificio de Clum, que es la biblioteca, una librería de Clum, que también estaba fuera del recinto, y una de las obras, para mí, más prístina de la arquitectura de Clum. Fue demolido porque el proyecto eran 2 torres residenciales y nunca se desarrolló la segunda torre, ni tampoco hay planes para desarrollar esa segunda torre. Así que un poco, pues, nuestra arquitectura padece, ¿verdad?, de esos idealismos, ¿verdad?, de que podemos contar con los presupuestos para tanta construcción y al fin y a la postre demolemos, pero no podemos construir. En 1980, Efraín Pérez Chani, arquitecto y urbanista, también profesor de la Escuela de Arquitectura y fue también decano de la Escuela de Arquitectura, produjo el plan regulador que establecía el desarrollo del recinto hasta el año 2000. Los puntos más sobresalientes fueron de índole de infraestructura y la expansión de algunas de las facultades, como la Facultad de Derecho, Humanidades, el Centro Universitario, el Museo y la construcción de 2 nuevas facilidades de ciencias naturales, como este edificio de 1992 de la firma de García Landrau Arquitectos, que es completamente contrario a la piel liviana de Clum, ¿verdad? Aquí la piel se convierte en pura estructura. También indicó que, y cito, en los sistemas viales finales se proponen vías periféricas nuevas, sistemas de estacionamiento con edificios para este propósito y un sistema de pasarelas cubiertas que en ejes determinados protejan al peatón, que fue una idea original en los planes de Clum. Y el último plan de desarrollo que hemos tenido fue en el año 1996, se llamaba Master Plan Vision 2020, por la firma de Massachusetts llamada Comunitas. En esta ocasión no fue el recinto, el campus de Río Piedras, que solicitó a esta firma que hiciera un plan de desarrollo, sino fue la oficina del presidente de la universidad. Y de hecho esta firma llevó a cabo, la Universidad de Puerto Rico tiene 11 recintos, y esa firma hizo los 11 recintos, planes maestros para 11 recintos. Esta firma estaba en Puerto Rico porque estaba vinculada con el desarrollo del tren urbano, que fue una de las obras de infraestructura de mayor impacto de finales del 90, al principio del 2000, en Puerto Rico, en la ciudad capital. Y querían que le ofreciese al recinto un documento que dirigiese, ¿verdad?, las futuras ampliaciones hasta el año 2020, de aquí a 5 años. Y le proveyera principios organizacionales y de diseño. El plan proponía la creación de nuevas entradas al recinto para que de esa forma proveer entradas que facilitaran la relación entre recinto y zona urbana. El recinto nuestro es amurallado y siempre nos hemos quejado de que la relación entre el pueblo de Río Piedras y de recinto es distante y que las murallas, las verjas ayudan mucho a eso. Sin embargo, está el asunto de seguridad, etcétera, un asunto un poco complejo. Y ellos querían proponer unas entradas nuevas que dieran hacia Río Piedras. También querían reorganizar la circulación y las áreas de estacionamientos, identificar los espacios abiertos más significativos, agrupar edificios y facilidades en clusters para fomentar la sinergia académica, diseñar edificios que formen espacios públicos y semipúblicos, proveer mejoras en el alumbrado y sistema de rotulación y establecer un programa de mejoras al paisaje y la colocación de obras de arte en el recinto. Estos son los objetivos de este plan. El informe partió de la falsa premisa que no existía, y cito,
un Comprehensive Campus Planning Effort in the past. O sea, que ellos ni vieron lo que hizo Marvell, ni Sasaki, ni Klum, ni Parsons. O sea, para ellos eso no existía. Sencillamente los edificios estaban porque ahí fueron puestos. Indicó que desde 1952 los edificios en el recinto se construyeron de forma, y cito, ad hoc y random. Cierro la cita. Y contribuyen poco a la claridad organizacional del recinto, dicen ellos. El plan proponía 3 escenarios de desarrollo, todos complementando la eliminación de varias estructuras del recinto. Proponía edificios nuevos con patios interiores que se adaptan mejor al trópico. Este plan fue duramente criticado y nunca seriamente considerado. Nosotros en la Escuela de Arquitectura dimos una batalla campal contra este plan maestro en detrimento del futuro de la escuela, porque de ahí en adelante el rector lo empezó a llamar la escuelita y empezamos a ver como cortes presupuestarios para castigar un poco, ¿verdad?, el esfuerzo que hizo tanto en el Senado académico como a nivel público en contra de este plan. Sin embargo, se construyeron algunos edificios y mejoras que coinciden con lo propuesto del plan. Este es el plan de Comunitas 1996. Este es el cuadrángulo, respetaron el cuadrángulo, el museo completaron las fases, la biblioteca de Klum, el centro de estudiantes, demuelen en la residencia de Klum, y generan todo un sistema de estacionamiento. Estos son edificios de estacionamiento. De hecho, se construye la nueva escuela de arquitectura la reubican aquí, aunque en el concurso de diseño para la escuela fue ubicada en este predio acá. Y destruyen casi todo lo que es la residencia de la facultad para generar edificios enclaustrados, ¿verdad?, con patios interiores, porque ellos entienden que eso era la mejor manera de atender la condición tropical. Estos edificios, que son los 4 grandes de Klum, proponen cerrarlo para crear patios interiores, pero de hecho se cerró lo cual ha creado un problema de ventilación en estos salones, porque estos salones todavía no tienen aire acondicionado. También gestaron fuera del recinto este enorme proyecto, Plaza Universitaria, que tenía 100.000 pies cuadrados de espacio comercial en la primera planta, lo cual iba en detrimento, alegábamos nosotros, con el pueblo de Río Piedras, que está aquí, empieza el pueblo de Río Piedras, y la avenida Ponce de León, que es esta, le iba a quitar, donde están todos los comercios de acá, todo el potencial de comercial a lo que es Río Piedras. Todavía estos 100.000 pies cuadrados no se han podido es un proyecto de residencia de estudiantes, dormitorio. Esta es la Torre Norte. Proponían completar esto no se hizo, y hacer aquí otro edificio tampoco se hizo. Este edificio fue un desarrollador privado quien lo construyó. El desarrollador privado le propuso a la universidad que el tren urbano tuviese una estación de tren cerca, querían debajo del edificio, que iba a costar $40 millones, pero que la universidad lo pagara. La universidad pagó la estación del tren, pero acá afuera, debajo de la avenida, pero la fuerza para hacer esta construcción era mucho mayor. Finalmente, esta es la torre central de ese edificio. Es un edificio que tiene mucho espacio de circulación perdido, mucha circulación vertical confusa. Uno, para llegar a esta parte de la torre, tiene que coger un elevador que hay en una torre lateral acá para entonces cruzar. Y todavía yo llevo como más de 10 años utilizando este edificio, porque aquí están todas las oficinas administrativas del recinto, y cada vez que voy tengo que preguntar por dónde se llega a tal oficina, porque cada vez cambian las entradas y no es muy user friendly, ¿verdad?, como dicen de la computadora. Otro edificio, sin embargo, que se construye
por este plan propuesto, no el diseño, sino la localización, fue el edificio nuevo para la Escuela de Arquitectura. Este edificio se diseña como en el 2002. Nosotros ubicamos el archivo de arquitectura en él en el 2004 y la escuela se mudó en el 2005. Nuestra escuela de arquitectura es joven, es de 1966. Se había ubicado anteriormente un edificio diseñado por Henry Klum para el centro de facultad, que fue donde estaba preguntándole a Silvia si ella ha ido al archivo nuevo o al archivo viejo, y me dice no, que fue en un edificio de Klum, y después fue el archivo viejo. Klum remodeló el centro de la facultad, que dicho por él era su edificio favorito. Lo tuvo que remodelar por insistencia del rector para convertirlo en una escuela de arquitectura. Así que sufrió bastante, ¿verdad?, el edificio, pero sirvió de escuela de arquitectura por 30 años, hasta que finalmente, debido a las acreditaciones de la Agencia Acreditadora de Escuela de Arquitectura en Estados Unidos, obligaron al recinto a considerar un edificio nuevo. Y este es el que tenemos. Es un edificio también que tiene grandes espacios de circulación, muchos baños para impedidos y no impedidos, y cambió algo fundamental en la escuela. Nosotros en la otra escuela nos veíamos siempre en el vestíbulo de la escuela, teníamos que cruzarnos y compartir con todo el mundo en ese vestíbulo. Hoy día el vestíbulo ocurre en un espacio que no está vinculado ni con los talleres de diseño que están acá arriba, ni con el archivo y la biblioteca que están acá abajo, ni con unos salones que están acá, porque hay circulaciones verticales que no necesariamente tenemos que pasar por ese vestíbulo. Y a cada rato nos encontramos con gente que uno dice, ¿de dónde tú estás enseñando? O sea, porque no hay esa intimidad que el otro edificio nos ofrecía. O sea que hay veces que diseñamos con una cosa en mente que no es la gente. Así que para terminar, quería dejar este pensamiento. Aunque estos edificios fueron ubicados en lugares no contemplados ni en el Plan Parsons, ni en el de Henry Klum, para todos los efectos, el recinto de Río Piedra conserva las estructuras del cuadrángulo, hoy son monumentos históricos, hoy registrada en el National Register of Historical Buildings del National Park Service en Estados Unidos, y aún más importante, el ambiente abierto creado por Klum. Los edificios han sido modificados, aquí dice que tengo una diapo. Los edificios han sido modificados y se han alterado en sus usos originales, como les mencioné el centro de la facultad, pero la imagen y hasta cierto punto el espíritu del recinto sigue siendo aquello ideado por Jaime Benítez y Henry Klum. Quizás por lo que la misma Marta Traba expresó en su propuesta polémica sobre el arte puertorriqueño, donde ella indica sobre un artista, no sobre el recinto, porque aunque ella estuvo radicada en el recinto por 2 o 3 años, nunca he visto algo escrito por ella sobre las edificaciones, pero dice sobre el único artista que en este libro ella dice que vale. Dice, no solo sostiene una dirección unívoca en su expresión, sino que todos sus conocimientos, sus gustos y sus elementos de trabajo se dirigen manifiestamente a nutrir y fortalecer tal dirección. Y yo creo que ese es el peso que Henry Klum le dio a sus edificios en este recinto. Aparte de este edificio es el estacionamiento, pero todos estos edificios que están aquí son edificios de Henry Klum, particularmente estos que están acá. Estos que están aquí, este que está acá. O sea que él logró plasmar en el recinto una unidad, una cohesión que ha sido tan fuerte que no ha sido visiblemente alterado el ambiente que él creó en el recinto a través de todos estos años. Muchas gracias. También, de esas cosas que no son universitarias, pero revierte un 9% para la universidad. Pero también es receptora de muchos fondos federales, ¿verdad?, de distintos departamentos federales en Estados Unidos. Así que
el desarrollo externo, que fue un desarrollo que la universidad permitió que un desarrollo privado hiciera, ¿verdad? Pues fue un edificio multiuso. Nosotros lo que entendíamos era que más que invertir, no sé si fueron 30 millones de dólares que costó el edificio, que la universidad lo que debió fue hacer una inversión en la comunidad de Río Piedras. ¿Verdad? El Río Piedras, gracias al tren urbano, ha sufrido una depresión económica y comercial funesta, ¿no? Hay muchos de estos negocios se fueron, no pudieron con todos los trabajos, ¿verdad? El tren urbano corre debajo de es un subway, ¿no? Un tren, mientras por el resto de la zona metropolitana es aéreo. Así que si nosotros lo que insistíamos es que quizás la universidad debería de expandirse, quizás ella misma como persona que desarrollase muchas de estas estructuras que estaban en deterioro, las pudiese reconstruir, o si había que demoler por la situación que estaba estructural, pues rehacerla, siempre siguiendo el carácter, ¿verdad?, de lo que era esa avenida Ponce de León en Río Piedras, que es donde termina el Camino Real, ¿verdad?, en la zona metropolitana. Así que yo lo que pienso en la universidad, conjuntamente, pues aparte de estar limitada por 4 grandes avenidas, que los 4 lados, pues para seguir desarrollándose y creciendo, va a tener que empezar a contemplar fuera de los muros, a menos que se quiera convertir en una masa de cemento, ¿verdad?, en su interior. Nosotros tenemos, creo que ahora, de esas 100 cuerdas, lo que tenemos son como 83, incluyendo el área de residencias de facultad. O sea que no es tan grande, ¿verdad?, el espacio. Ha sido dividida, la finca fue dividida por la avenida Barbosa, de lo que es el recinto. Los terrenos al norte, que son donde están las áreas deportivas, están divididas por la Piñero, y lo que hay es un puente que conecta, un puente alto que conecta las dos. Obviamente la Ponce de León, que separa la universidad del resto de Río Piedra, y la Gándara, que era por donde pasaba el ferrocarril, que lo perdimos hace tiempo, pues separa del resto de la comunidad de Río Piedra. Y es para esa zona, para el sur, que nosotros planteábamos en aquel momento que la universidad debería estar viendo, porque había una disminución de población en esa zona y sería bueno que los estudiantes pudiesen hospedarse en una situación más urbana, ¿verdad?, que en esas torres de marfil que se construyeron ahí en un momento dado. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué se piensa de aquí en el futuro, arquitectónicamente hablando, para la ciudad? ¿Está contemplado construir nuevos edificios o restaurar los actuales? ¿Qué es lo que hay en este momento? En el recinto, debido y gracias a la situación que estábamos viendo que iba a venir con estos nuevos planes de desarrollo, se creó un comité de diseño, no el de obras públicas, sino un grupo de profesores de la Escuela de Arquitectura con administradores que se sentaban a evaluar los proyectos que iban a venir para la universidad. En realidad no se está planteando ningún edificio nuevo intramuro en el recinto. Ciencias médicas, que es otro de nuestros recintos, y ciencias naturales han creado estructuras nuevas, pero son cerca a las estaciones del tren urbano. O sea, y eso ha sido el tren urbano, se desarrollaron salidas, ¿no?, del tren urbano, estaciones cerca de distintos recintos universitarios, privados y públicos, ¿no? Y por ejemplo, el Centro de Microbiología, pues se generó un edificio multipiso en una de las salidas del tren urbano, bastante cerca del Jardín Botánico, que pertenece a la universidad, pero está lejos del recinto. Para el recinto, en estos momentos, por la gran falta de dinero que hay, ningún edificio nuevo se está contemplando. Lo que sí se está haciendo es intentando salvar los edificios enfermos que hemos tenido. Hemos tenido grandes problemas con el asbesto, grandes problemas. Ustedes saben que dentro de la dinámica norteamericana de salud, el asbesto está prohibido en toda construcción nueva o remodelación de construcción nueva. El centro de estudiantes tardó mucho en terminarse por la remoción de asbesto. Asbesto ocurre en losas de techo, o sea, en acústicas,
losas de vinil, de piso, tienen ciertos elementos de asbesto y eso es costoso la remoción, ¿no? Así que lo que se está haciendo es más bien la rehabilitación de estructuras ya existentes. Ya se hizo la biblioteca, se hizo el centro de estudiantes y lo próximo que hay con fondos federales es la rehabilitación del museo. Porque cuando se construyó el tren urbano fue tan grande el impacto que tuvo en los cimientos que todas las alas de exhibición permanente se desplomaron, o sea, se dieron en el terreno, y aunque el tren urbano dio un dinero para repararlo, no se ha hecho todavía, y ahora se contempla eso. O sea, que lo que se está haciendo es en un mantenimiento crítico, ¿verdad?, de las estructuras que están existentes. ¿Alguien más? Aquí la profesora. En el recinto de Río Piedra los edificios están muy aislados y con ese clima ir de un edificio a otro caminando a veces es complicado bajo el sol. Me decías que había dentro del proyecto original, o por lo menos dentro de las intenciones iniciales de CRUM, de hacer un sistema de pasarelas cubiertas. La semana pasada vimos todo el sistema de pasarelas cubiertas que hizo Villanueva en la Universidad Central de Caracas. ¿Se ha pensado en algo serio de hacer un sistema de circulación cubierto, o aunque sea con árboles, o una manera de tener una red de relaciones entre los edificios? No se ha planteado seriamente. Efraín Perechani fue el que planteó eso en su plan de desarrollo en 1980, pero eso lo ven como un gasto superfluo, no necesario, que lleven sombrilla o paraguas. Lo que sí hay problemas en distancia, ¿verdad? Cuando un estudiante tiene 10 minutos para moverse de un extremo a otro extremo del recinto para tomar una clase diferente, pues ahí sí. Lo que ha instituido la universidad es un sistema de trolis internos, que son trolis eléctricos que pasan X horario, y el estudiante puede entonces aprovechar para adelantar ese tiempo que le toma de un extremo a otro extremo del recinto. Pero las pasarelas, desafortunadamente, no se han visto con buenos ojos. Dicho sea de paso, para el 1953, Henry Klum también hizo el plan maestro del Colegio San Ignacio, un colegio jesuita privado, privado de la Iglesia Católica, y propuso unas pasarelas, y esas sí se construyeron. Y para nosotros eso es llevar a nuestros administradores allí a San Ignacio, para que vean la efectividad y la gran ayuda que hacen ese tipo de construcción. Pero hasta ahora no se ha contemplado el reincorporarla. Bueno, profesor, pues muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Damos por Ha cerrada sido la un sesión. placer.